El renacer de Tauro alcanza una expresión todavía más elevada cuando comprende que su mayor conquista nunca fue dominar el mundo exterior, sino conquistar su propio universo interior. Desde la perspectiva astrológica, este momento representa la culminación de un largo viaje en el que cada experiencia ha ido desprendiendo capas de temor, incertidumbre y duda hasta revelar una esencia que siempre permaneció intacta. El verdadero poder de Tauro no aparece de repente, emerge lentamente, como el amanecer que transforma la oscuridad sin violencia, iluminando cada rincón con una fuerza serena e inevitable. En esta etapa, el propósito deja de percibirse como una meta lejana y comienza a convertirse en una forma de vivir. Cada acción cotidiana adquiere un significado trascendente porque Tauro comprende que el destino no se construye únicamente mediante grandes decisiones, sino también a través de la fidelidad constante a los propios valores. La repetición de pequeños actos realizados con integridad termina edificando una existencia tan sólida como las montañas que desafían el paso de los siglos. La energía venusina revela entonces una dimensión aún más profunda. El magnetismo de Tauro ya no depende exclusivamente de su presencia, de su seguridad o de su capacidad para atraer prosperidad. Nace de la paz que transmite un espíritu reconciliado consigo mismo. Esa armonía interior actúa como una fuerza silenciosa que inspira confianza, calma y esperanza. Las personas perciben que existe una coherencia entre sus palabras y sus acciones, y esa autenticidad se convierte en una fuente natural de influencia. El renacer también fortalece la capacidad de discernimiento. Tauro aprende a distinguir entre aquello que alimenta su evolución y aquello que simplemente consume su energía. Esta claridad le permite abandonar viejas batallas, liberar cargas innecesarias y dirigir todos sus recursos hacia proyectos que poseen un verdadero sentido. La sabiduría consiste ahora en elegir con precisión dónde sembrar el esfuerzo para que cada acción produzca frutos duraderos. Desde el simbolismo astrológico, Tauro empieza a representar la permanencia consciente. No permanece inmóvil por miedo al cambio, sino porque ha descubierto cuáles son los principios que jamás deben ser negociados. La honestidad, la lealtad, la paciencia y la dignidad se convierten en pilares inquebrantables sobre los que construye cada nueva etapa. Esa firmeza no limita su crecimiento, al contrario, le proporciona la estabilidad necesaria para evolucionar sin perder su identidad. Otro aspecto esencial del renacer consiste en la transformación de la ambición. Lo que antes podía orientarse hacia la obtención de seguridad material evoluciona hacia el deseo de dejar una huella significativa. Tauro comprende que las mayores riquezas no son únicamente aquellas que pueden tocarse, sino también las que permanecen en la memoria de quienes han sido inspirados por su ejemplo. Su legado comienza a medirse por la confianza que despierta, por la serenidad que transmite y por la fortaleza que ayuda a cultivar en los demás. La evolución espiritual también amplía su percepción del esfuerzo. Comprende que trabajar con perseverancia no significa luchar permanentemente contra la vida. Aprende a reconocer cuándo avanzar con decisión y cuándo permitir que los acontecimientos maduren siguiendo el ritmo natural del universo. Esa armonía entre acción y espera convierte cada paso en un movimiento preciso, libre de ansiedad y lleno de propósito. En este estado, Tauro desarrolla una extraordinaria capacidad para sostener la esperanza incluso cuando el horizonte todavía permanece cubierto por la incertidumbre. Ya no necesita garantías absolutas para seguir caminando, porque la confianza ha dejado de apoyarse en los resultados inmediatos y descansa sobre la certeza de que todo proceso auténtico posee un tiempo de gestación. Esa convicción fortalece una resistencia que no nace de la obstinación, sino de la comprensión profunda de los ciclos de la existencia. Cuando el renacer alcanza su máxima plenitud, Tauro deja de verse como alguien que simplemente ha superado dificultades. Se reconoce como una fuerza creadora capaz de transformar cualquier experiencia en un fundamento para el crecimiento. Como la tierra que recibe la lluvia, soporta el invierno, y sin embargo, vuelve a florecer con una vitalidad renovada, demuestra que ninguna prueba puede apagar la esencia de un espíritu decidido a evolucionar. En esa unión entre firmeza, paciencia, conciencia y propósito se manifiesta la expresión más elevada de su naturaleza astrológica, una presencia capaz de construir, proteger e inspirar con la serenidad de quien ha descubierto que el verdadero renacer consiste en expandir la propia luz sin perder jamás la profundidad de sus raíces. El renacer de Tauro no ocurre entre aplausos ni bajo la luz inmediata del reconocimiento. Nace en el silencio profundo de la tierra, allí donde las raíces trabajan sin ser vistas y donde cada experiencia deja una huella destinada a fortalecer el espíritu. Desde la perspectiva astrológica,
Tauro pertenece al elemento tierra y está gobernado por Venus, una combinación que no solo representa el placer, la belleza y la estabilidad, sino también la extraordinaria capacidad de reconstruir la vida cuando todo parece haber perdido su forma. Su renacimiento no consiste en convertirse en alguien diferente, sino en recordar la inmensa fuerza que siempre habitó en su interior. Cada desafío vivido actúa como el arado que rompe un terreno endurecido. Lo que en apariencia destruye, en realidad prepara el nacimiento de una nueva etapa. Tauro aprende lentamente, pero cada lección queda grabada con una profundidad imposible de borrar. Allí donde otros signos pueden repetir errores impulsados por la emoción del momento, Tauro transforma el sufrimiento en experiencia, y la experiencia en una fortaleza que nadie puede arrebatarle. Existe un momento decisivo en el camino de este signo en el que comprende que aferrarse al pasado ya no protege su estabilidad, sino que limita su evolución. Ese instante marca el verdadero comienzo de su renacer. Las viejas estructuras, las creencias heredadas y los vínculos que dejaron de nutrir su crecimiento empiezan a caer uno tras otro. Aunque el cambio nunca resulta sencillo para un signo fijo, cuando finalmente acepta abrir la puerta al futuro, su transformación posee una profundidad extraordinaria. El universo parece poner a prueba la paciencia taurina antes de conceder cada recompensa. No se trata de un castigo, sino de un proceso de refinamiento espiritual. Cada demora fortalece la perseverancia. Cada obstáculo pule el carácter. Cada pérdida enseña el verdadero valor de aquello que permanece. Cuando finalmente llega la abundancia, Tauro posee la sabiduría suficiente para conservarla sin desperdiciarla. El renacer también despierta una nueva relación con el tiempo. Tauro deja de medir el éxito por la velocidad y comienza a comprender que las obras destinadas a perdurar requieren paciencia. Como las montañas, cuya grandeza se construye durante incontables siglos, este signo desarrolla una fortaleza que no depende de las circunstancias pasajeras. Mientras el mundo cambia con rapidez, Tauro aprende a convertirse en el punto firme alrededor del cual gira el movimiento. Venus concede además una capacidad especial para reconstruir la belleza incluso después del caos. Allí donde otros solo contemplan ruinas, Tauro descubre materiales para levantar un nuevo reino. Una decepción afectiva puede convertirse en el origen de una mayor madurez emocional. Una caída económica puede despertar talentos desconocidos. Una traición puede revelar quién merece realmente ocupar un lugar en su vida. Ninguna experiencia queda desperdiciada cuando el espíritu taurino decide convertir el dolor en sabiduría. El renacimiento de Tauro también implica reconciliar la fuerza con la sensibilidad. Durante mucho tiempo puede ocultar sus emociones detrás de una apariencia serena, pero llega un momento en el que comprende que mostrar vulnerabilidad no disminuye su poder. Al contrario, reconocer sus propias heridas le permite sanar con una profundidad que fortalece todas las áreas de su existencia. La verdadera fortaleza no consiste en no caer jamás, sino en levantarse conservando la nobleza del corazón. En el plano espiritual, este proceso representa una conexión más intensa con los ciclos de la naturaleza. Tauro comprende que toda semilla necesita oscuridad antes de alcanzar la luz. Ningún árbol florece durante todo el año, y ninguna noche permanece para siempre. Esta comprensión elimina el miedo a los finales, porque cada cierre contiene la promesa de un nuevo comienzo. Lo que parece una pérdida absoluta suele ser el espacio necesario para que una etapa más elevada pueda manifestarse. El espíritu renacido de Tauro deja de luchar contra cada cambio y comienza a dirigir esa inmensa energía hacia la construcción consciente de su destino. La disciplina sustituye a la preocupación. La serenidad reemplaza al miedo. La confianza ocupa el lugar de la duda. Cada paso deja de darse por obligación y empieza a responder a un propósito superior que une el mundo material con el crecimiento interior. En ese estado, la presencia de Tauro adquiere una autoridad natural. No necesita imponerse mediante la fuerza ni buscar reconocimiento constante. Su ejemplo inspira porque transmite estabilidad en medio del caos, esperanza en tiempos difíciles y determinación cuando otros se rinden. Su simple permanencia recuerda que la verdadera grandeza no nace de los éxitos inmediatos, sino de la capacidad de mantenerse fiel a los propios valores mientras todo alrededor cambia. El renacer de Tauro simboliza la victoria de la constancia sobre la desesperación, de la paciencia sobre la ansiedad y de la construcción silenciosa sobre el triunfo efímero. Como la tierra que vuelve a florecer después del invierno más duro, este signo descubre que ninguna tormenta puede destruir aquello que posee raíces profundas. Cada caída fortalece su determinación,
cada amanecer amplía su conciencia y cada nueva etapa revela una versión más sabia, más fuerte y más luminosa de sí mismo. Así continúa avanzando con la serenidad de quien conoce el valor del tiempo, con la firmeza de quien ha vencido sus propias limitaciones y con la certeza de que todo auténtico renacimiento comienza mucho antes de que el mundo pueda contemplar sus frutos. El renacer de Tauro también transforma la relación que este signo mantiene con su propio poder interior. Durante largos periodos puede llegar a creer que su mayor fortaleza reside únicamente en la resistencia, en soportar el peso de las circunstancias sin quebrarse. Sin embargo, la evolución astrológica revela una verdad mucho más profunda: la mayor victoria no consiste en cargar eternamente con aquello que agota el alma, sino en discernir que merece ser sostenido y que debe ser liberado para permitir el nacimiento de una realidad más elevada. En ese proceso, la energía de la Tierra deja de representar únicamente permanencia y comienza a simbolizar fertilidad espiritual. Igual que un campo necesita descansar para recuperar su riqueza, Tauro comprende que existen pausas sagradas que no son una señal de debilidad, sino una preparación para una expansión mucho mayor. Los periodos de aparente quietud esconden un intenso movimiento invisible, donde la intuición reorganiza prioridades, fortalece convicciones y prepara decisiones que cambiarán el rumbo de los acontecimientos. La influencia de Venus adquiere entonces un significado más trascendente. Ya no se limita al placer, al confort o a la belleza material, sino que despierta una profunda armonía entre el mundo exterior y el universo interior. Tauro descubre que la verdadera abundancia nace cuando los pensamientos, las emociones y las acciones avanzan en la misma dirección. Esa coherencia genera una fuerza magnética que atrae personas, oportunidades y experiencias alineadas con su crecimiento. El renacimiento también modifica la forma en que Tauro enfrenta la incertidumbre. Lo desconocido deja de percibirse como una amenaza para convertirse en el territorio donde el destino oculta sus mayores recompensas. Cada paso fuera de la rutina fortalece una confianza que antes permanecía dormida. Poco a poco desaparece la necesidad de controlar cada detalle, porque surge la certeza de que el universo también construye caminos mientras el esfuerzo permanece firme. En el plano simbólico, este signo comienza a parecerse a una montaña que ha soportado incontables tormentas. La lluvia puede erosionar su superficie, el viento puede modificar sus contornos y las estaciones pueden cambiar su apariencia, pero su esencia permanece inquebrantable. Esa estabilidad inspira a quienes buscan un refugio seguro en medio de los cambios constantes del mundo. Tauro renacido no ofrece promesas vacías, transmite seguridad mediante la solidez de sus actos. También despierta una percepción más aguda de los ciclos cósmicos. Comprende que toda pérdida libera espacio para una conquista futura y que cada final representa una iniciación hacia un nivel superior de conciencia. Las aparentes demoras dejan de interpretarse como obstáculos y empiezan a verse como sincronías destinadas a colocar cada acontecimiento en el instante más adecuado. La paciencia deja de ser una obligación para convertirse en una expresión de sabiduría. Con ese despertar desaparece el temor a comenzar desde cero. Tauro entiende que nadie puede arrebatarle aquello que realmente importa, porque su mayor riqueza ya no depende únicamente de bienes, relaciones o reconocimientos externos, sino del carácter forjado a través de innumerables desafíos. Esa fortaleza invisible se convierte en un tesoro que crece con cada experiencia superada. La energía renovada de este signo también fortalece su capacidad para convertirse en constructor de legados. Ya no trabaja únicamente para satisfacer necesidades inmediatas, sino para levantar proyectos capaces de perdurar mucho más allá del presente. Cada decisión se orienta hacia la creación de bases sólidas que beneficien el futuro, convirtiendo el esfuerzo cotidiano en una auténtica obra de trascendencia. Así, el renacer de Tauro deja de ser un acontecimiento aislado para convertirse en un estado permanente de evolución consciente. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para consolidar la fuerza adquirida, expandir la sabiduría acumulada y avanzar con una determinación serena que ninguna dificultad puede quebrantar. Como la tierra fértil que siempre encuentra la manera de volver a florecer después del invierno, Tauro demuestra que el verdadero poder no pertenece a quien jamás cae, sino a quien convierte cada caída en el fundamento de una versión más firme, más sabia y más luminosa de su propio destino. Existe un instante en el camino evolutivo de Tauro en el que deja de buscar respuestas únicamente en el mundo exterior y comienza a descubrir que las mayores revelaciones siempre habían permanecido en su interior. Desde la visión astrológica, este despertar representa una conexión más consciente con la esencia del signo, una energía que no necesita demostrar su valor porque conoce el poder que encierra la calma. Mientras otros pueden confundirse con el ruido del entorno,
Tauro renacido encuentra claridad en el silencio, y desde esa serenidad toma las decisiones que definirán el siguiente capítulo de su destino. Este proceso fortalece una cualidad que muchas veces permanece oculta, la capacidad de convertirse en un faro de estabilidad para quienes atraviesan tiempos de incertidumbre. Sin proponérselo, su sola presencia transmite confianza. No porque posea todas las respuestas, sino porque ha aprendido que ninguna tormenta es eterna. Las cicatrices del pasado dejan de ser recordatorios del dolor para transformarse en símbolos de una resistencia que inspira sin necesidad de palabras. El renacer también despierta una nueva relación con la voluntad. Tauro comprende que la auténtica determinación no consiste en avanzar sin descanso, sino en mantener el rumbo incluso cuando las circunstancias obligan a reducir la velocidad. Como los grandes ríos que terminan abriéndose paso entre las montañas más antiguas, la perseverancia acaba venciendo aquello que parecía imposible de superar. No existe obstáculo capaz de resistir indefinidamente una voluntad guiada por la paciencia y sostenida por la convicción. En el plano astrológico, este renacimiento simboliza la integración de las fuerzas visibles e invisibles. La naturaleza práctica de Tauro continúa siendo una de sus mayores virtudes, pero ahora se complementa con una intuición mucho más desarrollada. Aprende a percibir señales que antes pasaban desapercibidas, comprende el significado de las sincronías y descubre que algunos encuentros, despedidas y cambios forman parte de un diseño mucho más amplio del que podía imaginar. Con esa nueva conciencia desaparece la necesidad de competir constantemente. Tauro entiende que cada alma posee un ritmo distinto y que el verdadero éxito consiste en desarrollar plenamente el propio potencial. La comparación pierde importancia porque el propósito deja de medirse con los logros ajenos. La energía antes empleada en observar el camino de otros se dirige ahora hacia la construcción de una obra personal sólida, auténtica y duradera. El renacer fortalece igualmente el vínculo entre Tauro y la abundancia universal. Este signo empieza a comprender que la prosperidad no es únicamente el resultado del esfuerzo físico, sino también de la capacidad para reconocer el momento adecuado de actuar, sembrar, esperar y cosechar. La paciencia se convierte en una aliada estratégica, permitiendo que cada oportunidad madure antes de ser aprovechada. Así, las recompensas llegan con una estabilidad mucho mayor, capaces de sostenerse en el tiempo porque nacen sobre fundamentos firmes. En el ámbito espiritual, Tauro descubre que cada etapa superada amplía su capacidad para confiar en la vida. El miedo al cambio pierde intensidad porque ya existen pruebas suficientes de que incluso las experiencias más difíciles terminaron abriendo puertas inesperadas. Cada transformación pasada confirma que el universo nunca destruye aquello que tiene un propósito auténtico, únicamente elimina aquello que ya no contribuye al crecimiento del alma. Esta evolución también despierta un profundo sentido de responsabilidad hacia el propio legado. Tauro deja de pensar únicamente en el presente y comienza a construir con la mirada puesta en el futuro. Cada decisión busca dejar una huella de estabilidad, integridad y fortaleza. Las acciones cotidianas adquieren un significado trascendente porque entiende que el destino no se transforma mediante un único gran acontecimiento, sino a través de la suma constante de pequeños actos realizados con disciplina y convicción. Así, el renacer de Tauro termina convirtiéndose en una expresión permanente de equilibrio entre la fuerza y la serenidad, entre la firmeza y la flexibilidad, entre la materia y el espíritu. Como la tierra que vuelve a cubrirse de vida después de cada estación adversa, este signo demuestra que toda auténtica transformación nace desde las profundidades. Cuando esa renovación se completa, ninguna dificultad consigue apartarlo de su camino, porque avanza sostenido por una certeza inquebrantable, aquello que posee raíces verdaderas siempre encuentra la forma de florecer una vez más. El renacer de Tauro alcanza una dimensión todavía más profunda cuando deja de percibirse únicamente como un superviviente de las dificultades para convertirse en el arquitecto consciente de su propio destino. Desde la perspectiva astrológica, esta etapa representa la madurez de un signo que ya no responde automáticamente a las circunstancias, sino que aprende a modelarlas mediante la firmeza de su voluntad. La Tierra deja de ser solamente el lugar donde se resiste y se convierte en el espacio donde se crea. En esta fase, Tauro integra definitivamente aquello que durante mucho tiempo consideró una debilidad. Su terquedad deja de ser una fuerza inmóvil y se transforma en una determinación inteligente. Comprende que permanecer firme no significa quedarse detenido. La auténtica estabilidad consiste en conservar la esencia mientras se adaptan las estrategias. De esta manera, descubre que la flexibilidad no amenaza su identidad, sino que la fortalece y le permite avanzar sin perder sus raíces. También despierta una poderosa autoridad silenciosa.
No necesita ocupar el centro de todas las situaciones porque su influencia nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa armonía genera un magnetismo difícil de explicar. Las personas perciben en Tauro una sensación de refugio, de confianza y de permanencia, como si su presencia recordara que aún existen principios capaces de resistir el paso del tiempo y las crisis más intensas. El renacimiento implica igualmente reconciliarse con la propia sombra. Tauro reconoce que dentro de sí conviven el deseo de conservar y la necesidad de transformar, la prudencia y el impulso creador, la serenidad y una fuerza inmensa que permanece contenida hasta el momento oportuno. Cuando deja de luchar contra esas aparentes contradicciones, descubre que todas forman parte de una misma energía destinada a construir una personalidad completa y equilibrada. Astrológicamente, esta integración fortalece la conexión con los ritmos del universo. Tauro aprende a identificar cuando una puerta debe abrirse y cuando conviene esperar. Comprende que existen momentos para sembrar, otros para proteger el crecimiento y otros para recoger los frutos. Ya no interpreta las pausas como retrasos, sino como parte indispensable del proceso creador. Esa sincronía con los ciclos naturales multiplica la eficacia de cada esfuerzo realizado. Otro aspecto del renacer consiste en desarrollar una visión mucho más amplia del éxito. Lo que antes podía limitarse a la seguridad material evoluciona hacia la construcción de una existencia plena en todos los niveles. La prosperidad deja de medirse únicamente por lo que se posee y comienza a valorarse por la paz alcanzada, la sabiduría adquirida, la calidad de los vínculos y la capacidad de mantener la serenidad incluso cuando el entorno cambia de forma inesperada. La energía venusina encuentra entonces una expresión superior. La belleza deja de ser únicamente estética para manifestarse como equilibrio, armonía y autenticidad. Tauro comprende que embellecer la vida también significa sanar relaciones, cultivar pensamientos nobles, proteger aquello que tiene verdadero valor y convertir cada acción cotidiana en una expresión consciente de su esencia. Esa belleza interior termina reflejándose de forma natural en todo lo que construye. El renacer también fortalece el sentido de misión. Tauro descubre que cada talento recibido implica una responsabilidad. La capacidad para sostener, organizar, proteger y hacer crecer proyectos no existe solo para beneficio propio, sino para aportar estabilidad allí donde otros encuentran incertidumbre. Se convierte así en un auténtico guardián de aquello que merece permanecer, preservando valores, enseñanzas y obras destinadas a trascender generaciones. En ese estado de plenitud, el miedo pierde su capacidad de gobernar las decisiones. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque Tauro ya ha comprobado una y otra vez que cada crisis superada amplió sus horizontes. La confianza deja de apoyarse en promesas externas y nace de la certeza de haber desarrollado una fortaleza que ninguna circunstancia puede destruir. Como una montaña cuya base permanece intacta mientras las estaciones transforman su superficie, continúa avanzando con una calma inquebrantable, consciente de que el verdadero renacer no tiene un final definitivo. Es un proceso continuo mediante el cual cada experiencia eleva su conciencia, fortalece su espíritu y lo acerca cada vez más a la expresión más noble, sabia y poderosa de su naturaleza astrológica. El renacer de Tauro también puede comprenderse como el despertar de una memoria profunda que permanece latente bajo las experiencias acumuladas de la existencia. Desde la perspectiva astrológica, este signo guarda una conexión especial con todo aquello que perdura a través de los ciclos. No solo construye para el presente, sino que parece recordar intuitivamente que cada acción realizada con integridad deja una huella destinada a extenderse mucho más allá de una sola etapa de la vida. Esa conciencia convierte cada decisión en una semilla de futuro. Cuando este despertar alcanza su máxima expresión, Tauro deja de actuar movido únicamente por la necesidad de proteger su estabilidad personal. Comprende que su verdadera fortaleza consiste en convertirse en un punto de apoyo para quienes aún buscan firmeza en medio de la incertidumbre. Sin imponer su voluntad, ejerce un liderazgo basado en el ejemplo. Su constancia inspira disciplina. Su serenidad transmite confianza. Su capacidad para mantener la calma frente a la adversidad demuestra que la auténtica fuerza no necesita elevar la voz para ser reconocida. En esta etapa, la energía del elemento tierra revela uno de sus significados más elevados, la capacidad de transformar el esfuerzo cotidiano en una obra de permanencia. Mientras otros buscan resultados inmediatos, Tauro comprende que las creaciones más extraordinarias requieren tiempo, dedicación y paciencia. Cada pequeño avance se convierte en parte de una construcción mucho mayor, como las antiguas fortalezas levantadas piedra sobre piedra hasta desafiar el paso de los siglos.
El renacer también despierta una nueva relación con el destino. Tauro deja de interpretar los acontecimientos como hechos aislados y comienza a descubrir una secuencia llena de sentido. Encuentros inesperados, oportunidades que aparecen tras grandes pérdidas, cambios que inicialmente parecían injustos y caminos que se abren cuando otros se cierran empiezan a formar parte de un mismo diseño evolutivo. Esa percepción fortalece una confianza profunda en el orden del universo y reduce el temor hacia aquello que todavía permanece oculto. La influencia de Venus alcanza entonces una dimensión más espiritual. La belleza deja de ser únicamente una cualidad visible y se convierte en una frecuencia capaz de transformar los ambientes, las relaciones y los proyectos. Tauro comprende que crear armonía también significa sembrar paz donde existe conflicto, aportar equilibrio donde reina el exceso y preservar aquello que posee un valor auténtico frente a la fugacidad de las apariencias. Otro aspecto esencial de este renacer consiste en la reconciliación entre la materia y el espíritu. Durante mucho tiempo puede parecer que ambos mundos avanzan por caminos distintos, pero la evolución astrológica revela que forman parte de una misma realidad. Tauro aprende que la prosperidad material adquiere su mayor significado cuando está acompañada de sabiduría, gratitud y propósito. Del mismo modo, comprende que el crecimiento espiritual encuentra una expresión concreta cuando inspira acciones capaces de mejorar la realidad cotidiana. Con esta integración aparece una capacidad extraordinaria para sostener procesos largos sin perder la motivación. Tauro ya no necesita resultados inmediatos para mantener viva la esperanza. Cada paso confirma que el verdadero progreso se construye mediante la repetición constante de actos coherentes con el propósito elegido. Esa disciplina termina convirtiéndose en una fuerza creadora que supera ampliamente el talento pasajero o el entusiasmo momentáneo. El renacer también fortalece su vínculo con la herencia invisible que deja a su paso. No se limita a transmitir bienes o logros, sino valores, principios y una manera de afrontar la vida basada en la honestidad, la perseverancia y la lealtad. Su ejemplo permanece incluso cuando las palabras se olvidan, porque las acciones realizadas con autenticidad poseen una capacidad única para inspirar a quienes continúan el camino. Así, Tauro alcanza una comprensión superior de su naturaleza astrológica. Descubre que su misión no consiste únicamente en resistir las tempestades, sino en convertirse en la tierra fértil donde otros puedan reconstruirse, crecer y encontrar estabilidad. Su renacer deja de pertenecer exclusivamente a su historia personal y se transforma en una fuerza que irradia confianza, equilibrio y esperanza. Como un antiguo roble cuyas raíces atraviesan las profundidades de la tierra mientras su copa se eleva hacia el cielo, Tauro une la solidez del mundo material con la grandeza del espíritu, demostrando que la verdadera transformación no rompe la esencia, sino que la revela en toda su plenitud. El renacer de Tauro alcanza una de sus expresiones más elevadas cuando descubre que la verdadera seguridad nunca ha dependido exclusivamente de aquello que posee, sino de aquello en lo que se ha convertido. Desde la perspectiva astrológica, este despertar marca el paso definitivo entre la necesidad de conservar y la capacidad de crear continuamente nuevas oportunidades. La confianza deja de apoyarse en las circunstancias externas y comienza a surgir de un carácter que ha sido templado por el tiempo, las pruebas y la experiencia. Este proceso implica una profunda purificación de los apegos. Tauro comprende que aferrarse a todo aquello que alguna vez proporcionó estabilidad puede impedir la llegada de una etapa mucho más fértil. El universo enseña que incluso la tierra más rica necesita ser removida para recuperar toda su capacidad creadora. Lo que parecía una pérdida se revela como un acto de renovación, permitiendo que antiguas limitaciones desaparezcan para dejar espacio a una versión más consciente de su propio destino. En ese estado emerge una visión que trasciende la inmediatez. Tauro deja de construir únicamente para resolver las necesidades del presente y comienza a levantar estructuras capaces de resistir el paso de los años. Cada decisión adquiere una dimensión estratégica. Cada esfuerzo se orienta hacia un propósito duradero. La paciencia ya no es una espera pasiva, sino una fuerza activa que protege el crecimiento de aquello que todavía no ha alcanzado su máximo potencial. La energía de Venus también revela una enseñanza más profunda. La armonía deja de buscarse únicamente en el entorno y empieza a establecerse dentro del propio espíritu. Cuando existe equilibrio interior, las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas y los proyectos más sólidos. Tauro comprende que toda belleza verdadera nace de un corazón que ha aprendido a reconciliarse consigo mismo y que ninguna apariencia puede sustituir la paz que proporciona esa coherencia. El renacer despierta además una extraordinaria capacidad para reconocer el valor del silencio.
Mientras el mundo se acelera buscando respuestas inmediatas, Tauro encuentra fortaleza en la reflexión. Descubre que las decisiones más importantes rara vez nacen de la prisa. Como la naturaleza, que nunca fuerza el crecimiento de una semilla antes de tiempo, aprende a respetar los ritmos de cada proceso. Esa serenidad le permite actuar con precisión cuando llega el momento adecuado. También se fortalece una percepción más amplia del poder personal. Tauro comprende que influir sobre los acontecimientos no significa controlar cada detalle, sino convertirse en un ejemplo tan sólido que inspire transformaciones de manera natural. Su firmeza comienza a irradiarse hacia quienes lo rodean. Sin necesidad de imponerse, despierta confianza, constancia y esperanza. La estabilidad que ha conquistado interiormente empieza a reflejarse en todo cuanto toca. En el plano simbólico, este signo se convierte en un puente entre el pasado y el futuro. Conserva la sabiduría obtenida de las experiencias vividas, pero ya no permanece encadenado a ellas. Cada recuerdo deja de ser un peso para transformarse en un cimiento. Cada error se convierte en una enseñanza. Cada victoria fortalece la responsabilidad de seguir creciendo sin perder la humildad que caracteriza a las almas verdaderamente grandes. La evolución astrológica también despierta una comprensión más profunda del propósito. Tauro descubre que su misión no consiste únicamente en alcanzar estabilidad para sí mismo, sino en demostrar que la perseverancia puede vencer incluso a las circunstancias más adversas. Su camino recuerda que las conquistas más valiosas nunca aparecen de forma inmediata. Se construyen lentamente, con disciplina, integridad y una confianza inquebrantable en el valor de cada paso. Cuando este renacer se consolida, desaparece la necesidad de demostrar constantemente la propia fuerza. Tauro comprende que las raíces más profundas permanecen ocultas y, sin embargo, son las que sostienen los árboles más imponentes. Del mismo modo, la grandeza auténtica no necesita reconocimiento permanente. Se manifiesta en la serenidad con la que enfrenta las dificultades, en la nobleza con la que protege aquello que ama y en la determinación con la que continúa avanzando aun cuando el horizonte todavía no revela todas sus promesas. Así, el renacer de Tauro se convierte en una afirmación permanente de su naturaleza más elevada. La tierra que un día pareció inmóvil demuestra ser una fuente inagotable de transformación. Cada ciclo fortalece su espíritu, amplía su conciencia y consolida una presencia capaz de permanecer firme frente al cambio sin dejar de evolucionar. En esa unión entre estabilidad y renovación reside una de las mayores expresiones de poder que la astrología atribuye al signo de Tauro, la capacidad de renacer sin perder jamás la esencia que lo convierte en un símbolo de fortaleza, paciencia y permanencia. El renacer de Tauro alcanza un nivel superior cuando este signo comprende que el tiempo nunca ha sido su enemigo, sino su mayor aliado. Desde una perspectiva astrológica, pocas energías poseen una relación tan estrecha con los ritmos naturales. Mientras muchos buscan acelerar los acontecimientos para alcanzar resultados inmediatos, Tauro descubre que el universo recompensa aquello que madura de forma completa. Su transformación no depende de un instante de inspiración, sino de una sucesión de pequeños actos realizados con una constancia casi sagrada. Esa fidelidad al proceso termina convirtiéndose en una fuerza que supera cualquier obstáculo pasajero. Con el despertar de esta conciencia, la percepción de los desafíos también cambia. Lo que antes parecía una barrera infranqueable comienza a revelarse como un entrenamiento destinado a fortalecer capacidades todavía ocultas. Cada dificultad exige desarrollar una nueva virtud, mayor paciencia, más sabiduría, una disciplina más firme o una confianza más profunda. Así, el renacer deja de entenderse como el final de una etapa dolorosa y pasa a convertirse en un camino permanente de perfeccionamiento interior. En esta evolución, Tauro aprende a administrar su energía como un recurso sagrado. Comprende que no toda batalla merece ser librada y que la verdadera fortaleza consiste en reservar sus fuerzas para aquello que realmente contribuye a su misión. Esta capacidad de discernimiento lo aleja de conflictos estériles y le permite concentrarse en objetivos capaces de transformar su realidad de manera duradera. La serenidad deja de ser únicamente una característica de su personalidad para convertirse en una estrategia consciente de crecimiento. Astrológicamente, este proceso simboliza la unión entre la fuerza creadora de Venus y la estabilidad del elemento Tierra. Esa combinación impulsa a Tauro a construir una existencia donde cada acción tenga sentido y cada esfuerzo contribuya a una obra mayor. La improvisación pierde protagonismo frente a la planificación inspirada, y el impulso momentáneo es sustituido por una determinación que permanece firme incluso cuando los resultados tardan en manifestarse.
Otro aspecto del renacer consiste en el despertar de una confianza inquebrantable en las propias capacidades. Tauro deja de buscar validación constante porque comprende que su valor no depende de la aprobación externa. La experiencia acumulada le demuestra que las mayores conquistas nacieron precisamente cuando decidió mantenerse fiel a sus principios, incluso si el camino parecía solitario. Esa independencia emocional fortalece una identidad que ya no puede ser fácilmente alterada por las opiniones cambiantes del entorno. También surge una comprensión más profunda del verdadero significado de la abundancia. Tauro descubre que la riqueza más valiosa es aquella que puede compartirse sin disminuir. La serenidad inspira a otros. La sabiduría orienta. La lealtad fortalece los vínculos. La esperanza se multiplica cuando alguien demuestra que es posible atravesar las pruebas sin perder la dignidad. Así, el renacer convierte a Tauro en una fuente de estabilidad que beneficia no solo su propia evolución, sino también la de quienes caminan a su lado. En el plano simbólico, este signo comienza a representar la permanencia de aquello que posee auténtico valor. Mientras muchas realidades nacen y desaparecen con rapidez, Tauro construye sobre fundamentos capaces de resistir el paso del tiempo. Esa vocación por lo duradero refleja una verdad astrológica esencial: todo lo que nace desde la integridad posee mayores posibilidades de permanecer. La transformación también fortalece la capacidad para reconocer oportunidades donde antes solo existían incertidumbres. La intuición y la experiencia empiezan a trabajar de forma conjunta, permitiendo que Tauro perciba el momento exacto para actuar y el instante adecuado para esperar. Esta armonía entre acción y paciencia constituye una de las mayores expresiones de sabiduría que puede alcanzar el signo. Cuando este renacer alcanza su plenitud, Tauro deja de ser únicamente un símbolo de estabilidad para convertirse en un ejemplo de evolución consciente. Comprende que la firmeza no consiste en resistirse al cambio, sino en mantener intactos los valores esenciales mientras el alma continúa expandiéndose. Como las montañas que permanecen erguidas bajo el paso de innumerables estaciones, o como los antiguos árboles que renuevan sus hojas sin perder sus raíces, Tauro demuestra que la verdadera grandeza no reside en evitar las transformaciones, sino en utilizarlas para revelar una versión cada vez más luminosa, más sabia y más poderosa de su naturaleza. Su renacer se convierte entonces en un ciclo perpetuo de crecimiento, donde cada experiencia fortalece el espíritu y cada nuevo amanecer confirma que la auténtica fortaleza siempre encuentra la manera de florecer.